Buen día, mis hermanos. Muy bienvenido, bienvenida a nuestra oración con misioneros del amor de Dios. Te invito a que te prepares para escuchar a Dios el día de hoy. Y digo que nos preparemos a escuchar a Dios porque mucha gente, y quizá muchos lo hemos hecho sin darnos cuenta, cuando oramos o hablamos con Dios, somos nosotros los que hablamos y Él simplemente el que tiene que escuchar. Pero una oración más profunda, más perfecta, es donde nosotros callamos y dejamos que Él nos hable. De hecho, cualquier cosa que tú le digas a Dios, Él ya la sabe. Está bien que le digamos cosas, que oremos, que expresemos nuestros sentimientos, deseos y peticiones. Está bien. A nosotros nos ayuda, pero recuerda, Dios ya lo sabe. Entonces, no olvides la otra parte muy importante que es: yo me callo, Señor, y tú háblame. ¿Y tú qué me quieres decir? Y si haces esto seguido, poco a poco vas a aprender a distinguir la voz de Dios, que te habla de diferentes maneras. A veces te va a hablar por la cita bíblica, una cita bíblica, o la lectura de un libro santo, especialmente cuando leemos los libros y los escritos de los santos, que es la Biblia moderna, son los profetas modernos. A veces te habla directamente al corazón, aunque para eso necesitamos más práctica para distinguir y no confundirnos. A veces Dios te habla, y eso de diario, por los eventos, por lo que nos está pasando, cosas agradables y cosas desagradables, cosas que estamos viendo. Allí Dios te está hablando, te está diciendo algo, pero tenemos que escucharlo y preguntarle y dejar que nos hable. Vamos a prepararnos para escuchar a Dios, mis hermanos. Y esto que lo hagamos toda la vida, hay que aprender a escucharlo, ¿ok? Estos 10 minutos de oración muchas veces es nosotros hablarle a Dios. Es también una explicación espiritual, de formación espiritual, y está bien, pero por eso siempre debemos dejar un tiempo enseguida para escucharlo. Abre tu corazón al Señor, siéntate en un lugar tranquilo, con tu espalda recta, tus hombros relajados. Si puedes, cierra tus ojos y vamos a comenzar a respirar profundo, dejando que Dios nos llene de su presencia, porque lo estamos llamando con el deseo, que es lo más profundo que hay. Con tu deseo de Dios, llámale. Llámale a su presencia, que Él venga a nosotros o nosotros nos introduzca en Él. Llama al Espíritu Divino con tu deseo, dile: Espíritu, ven, te necesito, me haces falta. Puedes usar palabras, pero que siempre haya el deseo. Es más importante que tengas ganas de Dios, que tengas hambre de Dios. ¿Sabes? Jesús le dijo a Conchita Cabrera de Armida, una santa mexicana, le dijo: ¿sabes, Conchita? Tengo hambre de que la gente tenga hambre de mí. Tengo sed de que la gente tenga sed de mí. Hermanos, ten sed de Dios para que Él pueda venir, porque no viene a quien no lo desea, a quien no tiene sed de Él. Seguimos respirando profundo, mis hermanos, con mucha paz. Con mucha serenidad invocamos una vez más a Dios con nuestros deseos, nuestra hambre, sed de Él, nuestro deseo del Señor. Quédate en mí, Señor. Quédate en mí, te lo pido. Gracias, mi Señor. Vamos a meditar una cita bíblica en Romanos 5:19 y siguientes. Recuerden, siempre hay que entender el contexto de lo que leemos. Nunca lean una cita separada de su contexto. El contexto es que San Pablo le está hablando a los romanos, judíos convertidos al cristianismo que vivían en Roma, que estaban en conflicto con los otros cristianos que no eran judíos. Se sentían superiores por tener la ley judía, las obras, dice San Pablo, las obras de la religión judía. Y está explicándoles cómo la salvación nos llega por Cristo, no por la ley judía.
Sí, también explica antes que hay que hacer las obras buenas. Algunos hermanitos se confunden y dicen las obras no importan. Claro que importan. ¿Cómo le respondas tú a Dios, a esa salvación que Él te ofrece? Claro que importa. Lo repite muchas veces Jesús. Pero bueno, le dice así San Pablo a los romanos, especialmente a los judíos cristianos en Roma. Les dice, y así como la desobediencia de un solo hombre, está hablando de Adán, comparando a Adán con Jesús, dice, y así como la desobediencia de un solo hombre hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de otro hombre, una multitud, aquí es Jesús, una multitud accede a la verdadera santidad. Tenemos las puertas abiertas para la santidad en Jesús, en otras palabras, mis hermanos. Y es verdad, nadie puede ser santo por sí mismo. Si tú sientes que batallas para ser santo, qué bueno que te das cuenta, todos batallamos. De hecho, es imposible ser santo. Solamente Jesús, solamente Dios nos puede hacer santos, pero uno tiene que cooperar y poner de su parte. San Pablo sigue hablando en el versículo 20, comparando el vivir por la ley es la religión judía en este caso, y el vivir por Cristo o en Cristo, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:20, al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más fuerza, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es una palabra de esas mágicas bíblicas que tenemos que memorizar. Es esta frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gente que ha sido muy pecadora, un Agustín, un Saulo de Tarso, un Ignacio de Loyola, hay tantos ejemplos, gente que fue muy pecadora, Dios les cambió totalmente y los convirtió en grandes santos. Sí, allí abundó el pecado en una ocasión, pero después sobreabundó la gracia. Si tú y yo nos sentimos pecadores a veces, mis hermanos, estas palabras nos dan toda la luz y la esperanza. Todo es que te dejes llenar de la gracia de Cristo, pero tienes que acercarte a Él. Y eso estamos haciéndolo por la oración diaria, mis hermanos. Pero no puedes dejar de acudir a tu iglesia, a una buena iglesia. Y si no tienes una, porque no vives cerca de una, bueno, ahora con la facilidad de los medios sociales, puedes participar con nuestra comunidad de misioneros del amor de Dios. Puedes tomar las misas si no te queda una cerca vía internet. Y si vives en el sur de California, acompáñanos en persona. Somos una comunidad de formación espiritual, de crecimiento espiritual. Pero tienes que tener una familia de Dios. Mi hermana, mi hermano, solo nadie puede, ni incluso buscar a Cristo. Nos desanimamos, nos distraemos, nos perdemos cuando decimos yo solo busco a Dios. No ocupo ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Esas son palabras de Satanás, mis hermanos. Él se ríe y se carcajea de la gente que las repite porque él mismo se las dio. Se las inspiró o se las comunicó por otra persona. Mis hermanos, Cristo nos da la gracia, pero tienes que arrimarte a Cristo. Y vean cómo dice el versículo 21. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, esa gracia que nomás Dios da. Y después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Donde abundó el pecado, mis hermanos, sobreabundó la gracia. Y seremos llevados, si nos mantenemos en Cristo, en su gracia, seremos llevados a la vida eterna, a gozar por siempre con Cristo Jesús. Ahora te escucho más, Señor. Me quedo calladito, calladita, y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.